El govern espanyol, seguint els paràmetres imposats per la OMS, no va deixar repatriar a Espanya a malalts d'Ebola que no fossin del país, com va ser el cas de la germana Paciència. Però, paradoxalment, mentre que el pare Pajares moria només 5 dies després d'aterrar a Madrid, la germana Paciència sobrevivia al virus al campament de la mort, al centre Elwa de les afores de Monròvia. La germana va obtenir l'alta el 25 d'agost i al cap d'un mes aterrava a Madrid per oferir el seu plasma al missioner Manuel García Viejo, també de l'Orde de Sant Joan de Déu. No va ser-hi a temps, però el seu plasma sí que va servir a la mediàtica auxiliar d'infermeria Teresa Romero, una història sense rancors i de generositat que en relata la germana concepcionista des de la sala Pere Casaldàliga de la llibreria Claret. Se repatrió a los que eran de nacionalidad española, ¿no? Y nos quedamos ahí. Y el hecho de que he tenido la oportunidad de salvarme, de recuperarme de esa enfermedad, entonces cuando me pidieron, yo no pensé en ningún momento en nada, en absolutamente nada, sino que mi mente se fue de que es un ser humano, es un hermano que necesita mi ayuda. Por eso decidí involuntariamente a España para ayudar al hermano Manuel García. Desgraciadamente murió el mismo día que llegué, pero después mi sangre pudo ayudar, se sirvió para ayudar a otras personas infectadas. Yo no tengo por qué tener rencor. Yo creo que esa es la conciencia de cada uno. Esta es una enfermedad peligrosa y una enfermedad mortal que cuando llegó en el país, la gente estaba con un miedo tremendo. De hecho, en nuestros hospitales había enfermeras que se quedaban ya en sus casas, no iban a trabajar. Pero la hermana Chantal y yo íbamos porque teníamos enfermos, hay que cuidarle. Un hermano que fue director se contagió antes sin saberlo, nosotros también cuidándole, nos contagiamos unos cuantos, de hecho murieron cuatro misioneros y 5 de personal del hospital. Se ha ido pasando días y empecé con otros síntomas, con vómitos, diarrea y así hasta que me llevaron a aquel centro de aislamiento. Ahí estuve 16 días luchando. Tengo fe en ese Dios y la confianza puesto en Él y también la esperanza, ¿no? La esperanza que es lo que me ha hecho llegar hasta el último momento, ¿no? Yo volvería a repetir, de hecho, ahora mismo ya no puedo cogerme esa enfermedad. Yo, libremente y con mucha alegría, volver y ayudar a otros.